Bueno, buenas tardes. Como moderador me toca iniciar y tengo que decir que como moderador no valgo nada, pero bueno, agradezco mucho la oportunidad de fallar una vez más y voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Estoy muy contento de estar en esta mesa, realmente me parece que es una mesa novedosa y que efectivamente dar la voz a los jóvenes es algo no solo necesario, sino que además creo que va a ser muy, muy interesante. Entonces, sin más, yo creo que podemos comenzar y, si os parece, pues empezamos por un extremo de la mesa, ¿verdad? Con una pequeña intervención en la que cada uno de los ponentes pues, nos cuenten un poco su experiencia, como su visión subjetiva y sus propuestas. Y a partir de ahí comenzaremos un diálogo dentro de la mesa que abriremos también al público. Mi experiencia personal con el COVID ha sido un poco dura, ya que yo soy sanitaria, yo soy técnico en cuidados auxiliares de enfermería y he tenido que ver cosas muy duras y eso me ha abierto mucho los ojos porque yo era de las que decía, no, esto es un resfriado y no es así. Las personas lo han pasado muy mal antes de fallecer y eso no era lo peor. O sea, la muerte en sí no era lo peor, sino lo que pasaban por el desconocimiento, etcétera. Y bueno, para mí ha sido muy duro. Hablando sobre Cruz Roja Juventud, también ha sido un poco difícil seguir algunos proyectos porque todo se ha tenido que pasar como online. Por ejemplo, el refuerzo educativo antes era como más íntimo, ¿no? Cuando a lo mejor teníamos clases con los niños, el refuerzo educativo, hacíamos juegos. Detrás de una pantalla no es lo mismo, no tienes ese mismo contacto con los niños que a lo mejor puedas coger esa confianza y decir, oye, pues he tenido un problema en el colegio, lo que sea. Y ahora que estamos volviendo a hacer los proyectos como antes, con sus medidas de seguridad obviamente, la gente parece que ha cogido más miedo y hemos notado una falta de voluntariado, tampoco muy grande, pero sí que se ha notado y yo creo que en parte por eso, por el miedo de, oye, contagiarnos, tal, los niños tampoco participan tanto porque imagino que los padres también tendrán miedo, pero bueno, ahí vamos poco a poco y lo estamos intentando hacer lo mejor posible. Yo personalmente sí he visto que la juventud ha sufrido un cambio no muy grande respecto al COVID y es uno de los colectivos que más daño, entre comillas, ha sufrido. Es un daño diferente que los otros, ¿no? Y desde FEMAE sí hemos visto cómo las actividades que hacíamos antes se han cambiado, ¿no? Antes hacíamos los superestudiantes, hacíamos nuestras actividades con todos juntos, nos pasábamos bien, salíamos a hacer rutas por el monte, por ejemplo. Y desde que llegó el COVID tuvimos que pasar todo online como Cruz Roja. Así hemos visto que la juventud participa menos cada vez, o los que participan siempre son el mismo tipo de personas. Y esto queremos pensar que es por el miedo al COVID, una de las cosas, y también por la diversidad que tenemos en los municipios, ¿no? Pero en cuanto al COVID, de nuevo, que por lo que estamos aquí, sí hemos visto cómo ha sido una barrera muy grande para todos los proyectos que hemos hecho en la juventud. Nosotros siempre hemos pensado que la salud mental es muy importante y que va ligada no solo a los jóvenes, también a la salud y a los que les rodea. Entonces, que del COVID también se haya tomado más en cuenta la salud es muy importante. Y nosotros pensamos eso, ¿no? Que la salud mental ha empeorado, ha habido más problemas cada vez más sobre los jóvenes de los municipios y más o menos eso. Se subestima también la salud mental y nosotros pensamos así un poco de algunas cosas que pueden hacer es el apoyo a este tema. Y con eso más o menos todo, ¿no? Las actividades de los jóvenes se relacionan cada vez menos también entre sus amigos, han cortado muchas relaciones. Normalmente la gente, por ejemplo, solía salir por las tardes. Desde que empezó el COVID no salían y después en la vuelta a la normalidad salían menos por el miedo a contagiar a sus más cercanos, no por ellos mismos, sino por sus familiares, sus abuelos, etcétera, que puede ser que acoger la enfermedad sea más grave que ellos mismos. Y respecto a mis hermanos, sí que son más jóvenes, sí que observé en ellos que les costaba levantarse por las mañanas, conectarse, era como algo muy, muy difícil para ellos. En cambio, cuando era presencial sí que se levantaban con ganas y se iban. Luego, cuando volvió presencial, les costó mucho.
el despertarse a la hora, ir y estar con sus compañeros. También a veces tenían miedo porque decían, ¿y si nos contagiamos o algo? Y no lo podían dar a nosotros. En la asociación en la que yo estoy, que también es contra la pobreza, observamos que había muchas familias que no se podían permitir, que no tenían internet, no se podían permitir cada mes pagar el internet, tener tablets que son sistemas informáticos, uno para cada hijo, y era un gasto adicional. Y en eso muchas familias tuvieron dificultad, y la asociación lo que hizo fue repartir tablets a los más necesitados, y así pues poder continuar y avanzar en los estudios. Yo quiero aclarar que nosotros, al ser una asociación o un colectivo de un instituto, la experiencia que yo voy a tratar, tanto mi experiencia personal como la de que hemos visto, la que hemos observado, de mis compañeros, de círculos cercanos, va a ser de gente de más o menos de nuestra edad, la gente que está en el instituto. O sea que también creo que es importante marcar la diferencia dentro de lo que somos los jóvenes. Hay muchos tipos de jóvenes y a cada uno nos afectó de una forma distinta. Entonces yo voy a hablar de cómo nos afectó a los jóvenes de entre 15 y 18, 19 años, 20... Vale. Nosotros lo que observamos al principio, empieza la pandemia, empieza el confinamiento, nos tenemos que encerrar todos en casa, no podemos salir, no podemos hacer nada, nuestra vida empieza modo automático. Y quiero remarcar que nosotros, de esta gente que estoy hablando, nos encontrábamos en nuestro momento de mayor desarrollo intelectual, yo creo, en un momento en el que todo es muy importante, todo le damos mucha importancia, tenemos las hormonas disparadas y todos lo vivimos con mucha más fuerza. Entonces, nos encerramos en casa, dejamos de recibir esos estímulos que antes recibíamos con mucha intensidad, por lo que ya no tenemos esos estímulos intensos. Empezamos en modo automático, perdemos lo que son los imprevistos, las cosas distintas de cada día. Empezamos, me levanto, como han dicho antes, me pongo una camiseta delante de la cámara, 1 hora y media, 2 horas, incluso a veces ni me ponía delante de la cámara, el móvil, un rato, luego a la cama, luego a comer, luego a la cama, luego a cenar y luego a la cama. Y así durante 3 meses. Perdimos completamente lo que es la sensación de la responsabilidad sobre nuestro futuro, sobre la organización, todo. A su vez, en este tiempo de confinamiento, en las noticias empezamos a ver cómo se pide opinión a todo el mundo, empieza a opinar todo el mundo, economistas, asociaciones de adultos, no sé qué, agricultores, el segundo sector. Se le pregunta a todo el mundo y nosotros no se nos pregunta nada y empezamos a ver, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué habla todo el mundo y nosotros no? Aquí me quejo yo, que además lo estoy viviendo con mucha intensidad. Acaba el confinamiento, sin haber tenido ningún tipo de voz, empezamos a salir a la calle, todos con mucha responsabilidad, por lo que han dicho antes de las familias. Y encima de que estamos agobiados, no podemos disfrutar, no podemos divertirnos, vemos que en todos los telediarios nosotros somos, los jóvenes somos el murciélago que pegó el COVID, que como estamos todo el día de fiesta loca, estamos matando a nuestros abuelos, y claro, a una persona que lleva 3 meses encerrada en su casa, que lo vive todo con mucha intensidad, que de repente vea en la tele que el tío al que ve todos los días mientras que come en el telediario le diga que es el culpable de que se muera su abuelo, en una situación de inestabilidad emocional, se empieza a generar esa sensación de abandono, de olvido, de que y ya no solo que estamos abandonados por parte de la sociedad, sino que nos rechazan. Y entonces genera un rechazo de vuelta, que yo considero que es también causa de la falta de participación pública y de participación ciudadana que hay ahora en los jóvenes. Porque había un tiempo que no se nos ha escuchado y que se nos ha criminalizado y se nos ha demonizado. También, como estuvimos mucho tiempo solos, perdimos la forma de interacción social que teníamos y no aprendimos a interactuar con otra gente, o si habíamos aprendido se nos olvidó. Que eso, yo puedo hablar de mi experiencia personal y lo que he visto, todos los jóvenes nos hemos hecho más introvertidos con esto. Y yo, que me considero una persona muy extrovertida, y ahora lo sigo siendo, pero desde que acabó el COVID ya no es igual. Ya no... Me cuesta más hablar con la gente, no me apetece estar con mucha gente, incluso a veces me da miedo, no sé por qué.
Y entonces creo que todos hemos perdido esa colectividad de los jóvenes, que era de lo más importante que teníamos antes, el grupo. Los jóvenes siempre vamos en grupo. Y se empieza a generar sensación de soledad, de que estoy solo, no me escuchan, no me quieren, he matado a mis abuelos, encima no tengo amigos. Y toda esta situación, esta mala sensación que tenemos en gente que está inestable, porque eso es científico, que por la pandemia ha afectado psicológicamente, estamos inestables, empiezan a generarse, a desarrollarse trastornos, que no tienen por qué ser trastornos, pero empeoran nuestra salud mental. Y eso yo lo he empezado a ver hace el verano pasado, más o menos, con un poco de tiempo después de esto. Se empiezan a desarrollar estos problemas, empezamos a ver que necesitamos ayuda. Yo personalmente lo empecé a ver en mi círculo cuando, yo me acuerdo hace unos años, escuchaba la palabra autolesión o suicidio y era algo que casi que solo veía en las películas y en las películas de adultos que tus padres no te dejaban ver. O sea, era algo fuerte. De repente empiezas a salir a la calle y ves que tu amigo tiene heridas, ves que tu otro amigo también tiene heridas, ves que tu amigo quiere ir al psicólogo y no puede porque no tiene dinero y las listas de espera son de 3 meses. Además, yo lo he vivido de cerca con gente que ha estado bastante cerca del suicidio y no podían ir al psicólogo porque las listas de espera eran de meses. Y a lo mejor estaba esperando, aguantaba esos 3 meses y cuando llegaba la primera cita, a mí son palabras textuales que un psicólogo le ha dicho a alguien, a lo mejor los problemas que tienes es porque te lo has buscado. O sea, que todavía cuesta entender a los jóvenes, o lo típico de, no, es una etapa, ya se te pasará. O que no digo que todos los psicólogos sean así, ni los psiquiatras, ni mucho menos. Pero que hay una mala organización, muchas listas de espera, poca accesibilidad. Entonces se han disparado los casos de autolesiones, de suicidio incluso. De hecho, traigo aquí algunos datos que quería nombrarlos porque yo ya, al ver en mi círculo cercano que se convertía en algo normal, yo ya casi que veía con la misma normalidad brazos con cicatrices que brazos sin cicatrices. Y eso a mí, incluso ahora lo tengo más normalizado de lo que debería. Pero si lo piensas, te para a pensarlo, es muy fuerte. Entonces, quería daros yo aquí, desde mi asociación, desde Adolescentes, para este proyecto, hemos hecho una encuesta en la que hemos estado preguntando en nuestro centro, en el IE José Planes, en Espinardo, sobre datos de autolesiones, de gente con autolesiones. Y bueno, quiere decir, preconfinamiento, el promedio de autolesiones por curso en el instituto era de 2 personas con autolesiones. Bueno, pues en 2020-2021, en ese curso, pasó de 2 a 10 personas por curso. No estamos hablando del instituto, que es un aumento del 400%. Luego, del curso 21 el curso 21-22 pasa de 10 a 15 por curso, pensando que a lo mejor cada clase tiene 30 alumnos y cada curso tiene 4 clases, que tampoco son muchos alumnos. Y entonces, de 2021 a 2022 aumenta un 50%, o sea, el 400 de antes, el 50 de ahora, que son un 650% de aumento de preconfinamiento ahora, a 2022. Yo no sé qué pensáis, pero a mí esto me parece una locura. Y yo no sé si la gente, si lo habréis vivido, supongo que lo habréis visto, o no sé si lo habréis visto en vuestros jóvenes de cerca, habréis tenido algún caso cercano, pero es complicado de llevar. Ya no solo la persona que lo sufre, que también es muy complicado, sino la gente que tiene a su alrededor, se hace muy duro. Básicamente yo creo que había un problema de que no nos han escuchado, nos han criminalizado en un momento en el que teníamos un lío dentro que no sabíamos qué teníamos que pensar, ni qué decir, ni qué hacer. No sabíamos nada, no sabíamos organizarnos, no sabemos nada. Y no recibimos ayuda de ningún lado. Y luego, cuando ya hemos llegado a un límite y hemos querido demandar la ayuda profesional de los centros de la salud pública y por parte de las administraciones públicas, hemos visto que no podíamos. Y que al final solo podía curarse el que su padre tuviera dinero para curarse. Y daba pena ver esa situación en la que te venía un amigo tuyo que sabías que estaba a lo mejor con problemas de autolesión, esto son cosas comunes, no estoy hablando de cosas en concreto, o sea, lo he visto más de una vez.
Y te decía, es que no sé cómo voy a estar mañana, pero lo que sé es que hoy tengo que dejar de ir al psicólogo porque mis padres no tienen dinero para pagarlo. Y voy al centro de salud. ¿Qué pasa en el centro de salud? Tengo ya cita para dentro de 3 meses. 3 meses. Y no sabes si mañana, cómo te vas a levantar, si te vas a levantar. No se nos ha tenido en cuenta. Y bueno, yo creo que ha quedado claro lo que opino y lo que pensamos desde mi colectivo sobre esto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Comentaros un poquito pues la situación de los jóvenes con discapacidad. Han salido varios temas ya sobre la mesa, ¿no? El tema pues de la tecnología, todo telemático, el adaptarnos a ese mundo que nos hizo compartir el COVID, ¿no? Cuando llegó este virus a nuestra vida. La realidad de muchos jóvenes es que pues la gran mayoría de ellos, pues una parte eran estudiantes, estaban entrando, ¿no?, a ese mundo, cambio de etapa educativa, preparándose para acceder a la universidad. Algunos jóvenes estaban buscando piso, otros empleo. Pero bueno, vino esta pandemia y todo pues se volvió virtual. Nos tuvimos que adaptar a lo telemático y la realidad de los jóvenes con discapacidad es que en muchas ocasiones los alumnos que estaban estudiando las clases pasaron a ser virtuales y dejó de existir la accesibilidad, la adaptación a materiales de recursos por desconocimiento, ¿no?, por parte del área educativa, ¿no?, en muchas ocasiones y por la prisa, ¿no?, porque esto sobrevino y llegó para todos de un día para otro. Y muchos jóvenes pues tuvieron esa oportunidad un poquito pues como se paró en sus vidas, ¿no?, porque ya aparte de no disponer a lo mejor de los recursos necesarios, como pueda ser un ordenador o una tablet, ¿no?, ese acceso a Internet, sino que en ocasiones el recurso que se les facilitaba para seguir su formación no era accesible. Os puedo poner el ejemplo, ¿no?, de las personas ciegas cuando su lector de pantalla no le lee los materiales que el profesor colgaba en el aula virtual o en el portal, o un alumno sordo cuando tenía que seguir unas clases de forma virtual y todavía no existía la interpretación o el subtitulado, ¿no?, que habían herramientas que no tenían esas opciones para poder seguir las clases. Eso a nivel educativo, pero luego también hay otros jóvenes con discapacidad que estaban en ese proceso de independizarse como todo joven, ¿no?, pues quiere o trasladarse para buscar empleo, para tener esa ¿no?, pues historia de vida que cuando empezamos a buscarnos y a formarnos como personas, pues nos damos cuenta que muchos de los jóvenes con discapacidad que dependemos del transporte público, de repente ya no hay transporte público, no hay accesibilidad a un transporte público. Ya por horario, incluso por el propio acceso al transporte público, porque de repente, os pongo un ejemplo, ¿no?, los horarios de autobuses se reducen, quedándose a pasar a lo mejor, dependiendo qué pedanía o qué localidad, 1 o 2 al día, cuando el autobús que pasaba no era accesible y había que estar pues un poco, ¿no?, esa bajo demanda, solicitándolo, otra vez volviendo a insistir en que, por ejemplo, un joven que tuviera movilidad reducida y fuera en silla de ruedas no puede coger cualquier autobús. Entonces, se quedaba en su localidad sin poder ir o bien a empezar a esas clases, a retomar esa presencialidad. Cuando se daba la oportunidad de retomar esa presencialidad, no todos pudimos retomar la presencialidad al mismo tiempo. O ya pues pasaba a tener, ¿no?, buscarse otros recursos. A nivel de salud, ¿no?, que mucho también cambió, ¿no?, porque cambiaban somos realistas y las circunstancias cambian para todos. También nos tocó
poco adaptarnos, y a la hora de acudir al médico también era todo telemático y sin tener esa accesibilidad de la que hablamos para poder tener autonomía, pedir una cita médica, que se pueda atender en los centros de salud, pues atendiendo a la necesidad de la persona, simplemente, ya que en ocasiones, por ejemplo, si una persona sorda acudía al médico, tenía que ir acompañada y en ciertas ocasiones no se podía ir acompañado porque los centros de salud eran un foco de infección. Pero claro, como una persona sorda que se maneja con la lectura labial, pues se comunica con todo lleno de mascarillas y pantallas, ¿no? Complicado. Como una persona ciega que de repente cuando nos toca otra vez volver a la presencialidad, los centros han cambiado los entornos, ahora hay mamparas, barandillas, carteles, pintadas en el suelo, que claro, no son accesibles para todos. Y es como un poco caótico. Pues imaginaros si esto se hace difícil para una persona joven, ¿no? En la situación de todo el adaptarse a convivir con las consecuencias que trajo el COVID, pues ser joven, buscar trabajo, tener una discapacidad, que si la tienes antes del COVID, pues bueno, esa parte asumida, vale, te acabas adaptando. Pero imaginaros también lo complicado que han tenido los jóvenes con discapacidad, que han asumido tener una discapacidad en pandemia. La atención por parte de las entidades con discapacidad pues también ha sido diferente, ha sido complicada por el hecho pues, de no tener esa interacción social, ¿no? Se tiene un poco que fomentar también esos espacios de interacción entre personas pues, para poder ayudarnos entre nosotros, y qué mejor que nosotros mismos que compartir con otros jóvenes, explicar pues también que hay jóvenes con discapacidad, pues que nos gusta salir, estudiar, trabajar, tener independencia, autonomía, hacer uso de los recursos, ¿no? Y es necesario tener esa oportunidad de vida igual que cualquier otro joven, y de hecho que se nos dé la oportunidad y de estar aquí, de compartir con el resto de entidades, la verdad que es de agradecer, gracias al Ayuntamiento de Murcia, que también cuenta con los jóvenes con discapacidad, y así pues podemos estar y participar de los proyectos que se promueven, porque es necesario dar a conocer las necesidades de parte del colectivo de los jóvenes que tenemos, así que gracias. Antes de empezar me gustaría pediros disculpas porque es la primera exposición que hago a esta magnitud y estoy un poco bastante nervioso. Y bueno, quería comentaros dos aspectos. Uno es cómo yo pasé la época, digamos, del confinamiento, y luego desde la universidad cómo fue un poco a nivel un poco más general. Me empiezo por lo de la universidad. Pues bueno, todos sabemos que fue un stop rotundo, tuvimos que parar, tuvimos que pasar de tener una vida plena, entre comillas, de poder hacer y deshacer a nuestro antojo para pasar a estar encerrados y bueno, desarrollarlo todo de una nueva perspectiva como es la telemática. Tuvimos que adaptarnos a un nuevo sistema de evaluación, exámenes online. A todo esto quiero hacer un inciso: tengo una leve discapacidad visual y también fue un agravante, porque claro, no es lo mismo estar en un aula que está condicionada para prestar atención. A mí me encanta asistir a clase y ponerme en primera fila, es más, si me pongo en segunda ya desconecto. Y bueno, el hecho de estar en casa con las facilidades y comodidades del entorno pues sí que dificulta un poco el hecho de prestar atención, de bueno, adquirir una rutina.
Y bueno, desde la universidad pues cabe destacar que se pusieron ciertos medios para intentar paliar este tipo de problemáticas, los cuales fueron pues para la gente que no disponía de internet o de recursos como ordenadores o equipos tecnológicos, se pusieron a disposición de X gente digamos, estos recursos y bueno, fue un poco experimental y paliativo, pero bueno, hay que resaltar ese punto, digamos. Luego ya pasando un poco a cómo yo lo viví, pues bueno, fue un poco duro, tuve ciertos ataques de ansiedad, que bueno, tampoco fue algo grave, pero sí que de cara a lo que es el ámbito académico me gusta ser muy perfeccionista, me gusta dar el 100%. Y bueno, pues también soy una persona, dejando claro, que le da muchas vueltas a la cabeza. Y claro, pasar de una vida totalmente ajetreada, que no tenías prácticamente tiempo para pensar, y de repente hacer un stop en seco y tener todo el tiempo del mundo para darle vueltas, más si cabe, si ya tienes predisposición a ello, pues te genera más inseguridad, miedo y bueno, pues resumidamente, pues ansiedad. Me puse en contacto con mi médico vía telefónica, me dijo que hiciera deporte en casa, lo hice, pero bueno, fue un poco paliativo. Y bueno, desde la universidad pues también, en resumidas cuentas, pues hubo profesionales que tuvieron mucha vocación para hacer frente a esta situación, que exigían a los estudiantes mucho, pero también se implicaban mucho. Bueno, yo os agradezco mucho la brevedad, porque creo que esto nos va a dar lugar a que podamos charlar más, ¿no? Y lo único señalar que ninguno habéis hecho ninguna propuesta todavía, pero lo vamos a retomar más adelante si os parece. Y ahora sí que me gustaría que quizás seáis vosotros mismos quienes os lancéis preguntas o quienes hagáis algún comentario a lo que han dicho los compañeros. Yo voy a hacer la primera de todas formas, ¿vale? Y sí que me gustaría señalar que prácticamente todos y todas habéis comentado los miedos. ¿Creéis que esto es algo central? ¿Qué pensáis de esto? ¿Pensáis que es algo generalizado? Porque está en todas vuestras intervenciones. Me atrevo a pensar que sea algo que sea central ahora mismo. ¿Qué pensáis? Yo creo que sí. Yo creo que algo central de todos los jóvenes, pero que es obvio. O sea, tú a alguien lo tienes 3 meses solo y cuando vuelva no se va a acordar o se le va a hacer raro cuanto menos la relación con el resto. En grupos reducidos todavía, porque algunos teníamos familia con la que estar, otros no. Pero es totalmente obvio que perdamos esa colectividad o que nos dé miedo. Y también, y si no, fíjate, yo creo que también tiene especial culpa el hecho por el que nos confinamos. Si nos hubiéramos confinado por otra situación, que no fuera un virus que se contagia con el contacto, habría sido distinto, porque habríamos salido y habríamos dicho, bueno, no pasa nada porque me junte con otros. Pero es que ya no es solo que estuviéramos 3 meses solos, sino que salimos y te dicen, ahora, antes no estabas con nadie porque no podías, pero ahora puedes, pero no lo hagas, por si se lo pega a tu abuelo. Entonces, hasta nosotros mismos nos convencimos de que era malo estar con gente, y estuvimos así tiempo. Estuvimos un año más o menos, ¿no? Entonces, después de un año, después de 3 meses de estar solo, y de un año de obligarte a estar solo, en una etapa que es la juventud, en la que estás aprendiendo sobre todo a cómo interactuar con la sociedad, a mí me han enseñado que es malo, porque ahora de repente es bueno. Vivimos un poco en la sociedad de la desinformación masiva y en la cultura del miedo. O sea, al final los medios pueden tergiversar como quieran la información, pueden hacer
prácticamente lo que quieran e incluso a veces van asociados a una ideología. Y bueno, pues en este caso, como ha comentado mi compañero Alex, se nos puso en el punto de mira, se nos criminalizó como los propagadores del virus y bueno, al final esto incrementó el miedo en nosotros y fue como un lastre más. Quizá sea momento de abrir el turno al público por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y es el tema de las redes sociales. Es decir, que por un lado, eso ha permitido a algunos jóvenes estar en contacto con otros, interactuar de alguna manera con otros. Por otro lado, nos encontramos con una serie de conductas que el efecto de las redes sociales ha sido negativo. Y yo quisiera saber vuestra opinión personal de cómo habéis vivido eso como herramienta en esa situación. Yo personalmente creo que sí que ha afectado negativamente las redes sociales, porque sí que es verdad que hemos podido estar en contacto con las personas, pero hemos desarrollado una nueva manera de comunicarnos que no era real. Me explico. Hemos hablado con muchas personas porque las personas estaban aburridas en su casa, no tenían nada que hacer. Me habla alguien que no me ha hablado en años, es súper amigo mío. Se acaba el confinamiento, ya no he vuelto a saber de esa persona. ¿Por qué? Porque realmente no estaban utilizando como entretenimiento. Por otra parte, cuando tú no quieres contestar un WhatsApp, por ejemplo, pues yo no contesto y ya, eso no lo puedes hacer en la vida real, en la realidad. Tú tienes que aprender a pararle los pies a una persona a lo mejor, o a decirle, oye, pues esto no me gusta, o quiero terminar esta conversación porque no me apetece. Y en realidad hemos estado comunicándonos de una forma que no es real. No es real. Y lo que decía antes del contacto, que ya no es igual el contacto con las personas. Mi nombre es Elena, yo soy profesora de Sociología en la Universidad de Murcia y en primer lugar daros las gracias porque yo siempre tomo muchas notas, yo he tomado muchísimas, me ha parecido muy interesante todo lo que planteáis y me ha generado muchas preguntas y también muchas inquietudes. Voy a empezar un poco como vosotros, a mí también se me torció el mundo un 14 de marzo, yo dejé de dar clase a mis alumnos que tenía allí y que conocía y empecé a darle clase a una pantalla en negro porque no se conectaba ni Cristo. Entonces, pues la pandemia a mí también me quitó lo mejor de mi vida, lo mejor de mi trabajo, que era el contacto con mis alumnos y con mis compañeros. Cuando vuelvo, lo que me encuentro este año es que por fin tengo alumnos, lo que ya es fantástico, pero tengo alumnos muy frágiles, tengo alumnos muy vulnerables y tengo alumnos con problemas de salud mental importantes, que además se acercan y me lo cuentan, lo cual me parece estupendo, ¿no? Porque es como que ha dejado de ser como una especie de... no me sale el nombre. Sí, como un tabú o como un estigma, ¿no? Y entonces me parece bien, pero yo muchas veces me siento incapaz de cómo gestionar eso. Tampoco sé muy bien, y esta es una pregunta, ¿qué esperáis, por ejemplo, de nosotros los profesores en este momento? A ver, la primera cuestión que quería comentar, que es la que no sé, me parece muy importante, lo que has preguntado de lo que esperamos de los profesores cuando les decimos esto, y supongo que cada persona tendrá sus necesidades, pero bueno, yo también he pasado por problemas de salud mental, de hecho aún me sigo medicando y que ahora estoy mucho mejor, pero bueno, no es a causa del COVID, pero sí que he pasado una depresión muy importante y yo tenía mucho miedo de decírselo a mis profesores, porque a mí siempre me decían, es que estás faltando a clase, es que vas a tener faltas, si tienes faltas no apruebas, te quitamos la evaluación continua, a los exámenes finales, y eso me agobiaba un montón porque yo decía, madre mía, ¿cómo yo le explico a mis profesores que es que hay veces que yo no me puedo levantar de la cama para venir? O sea, porque no me siento bien o estoy medicada y no puedo coger el coche. Hasta que un día dije, mira, lo voy a decir, porque ¿qué voy a hacer? Necesito contar la verdad. Y un profesor simplemente me dijo, Nayara, cuando necesites algo estoy aquí. Y siempre me pregunta, ¿y cómo estás? ¿Estás mejor? ¿Necesitas algo? O a lo mejor no vengo a clase y me manda un correo, oye, ¿estás bien? ¿No has podido venir por tal cosa?
Y a mí eso me hace un mundo. A mí eso, simplemente que me escuchen y me entiendan, me hace un mundo. A lo mejor otras personas necesitarán otro tipo de apoyo, pero a mí, que el profesor me entienda y me diga, oye, no te preocupes, entiendo que lo que tienes es una enfermedad, porque al final es una enfermedad mental, y entiendo que tú no puedas venir a clase, igual que si me rompo una pierna no puedo ir, pues... porque como decíamos antes es un tema un poco tabú todavía, entonces que entiendan e intenten hacer algo por ti, aunque sea simplemente decirte oye aquí estoy, yo creo que con eso es que vas a conseguir muchísimo. Le pediría a los profesores, bueno, yo no tuve ese caso, pero sí que lo he observado en los críos pequeños con los que está en la asociación en el tema de la mascarilla. Pues cuando todo el mundo la llevaba, pues normal, todos asistían al refuerzo, pero desde el día que dijeron de quitarla, pues había jóvenes que estaban en desarrollo, pues, y les costaba mucho. No les gustaba porque había chicas que tenían granos y les daba vergüenza, chicos también, y se sentían como acomplejados. En cambio, con la mascarilla como que se tapaban y ellos iban muy contentos. Entonces, lo que yo hacía, y creo que también profesores que son más especializados tendrían que hacer, sería la escucha activa, escucharles, darles su tiempo, que se expresen, que comenten su dificultad, la necesidad que necesiten y apoyarles y darles alguna solución. Lo primero, daros las gracias a todos porque es una maravilla estar aquí escuchándoos. Yo soy Clara, represento a la Federación de AMPAs de la región de Murcia. Algunos ya os conozco porque hemos participado en actos. Yo voy a plantear dos cosas, una como Federación de AMPAs, en representación de la organización por la que vengo, y otra como madre, ¿no? Como Federación de AMPAs os quiero informar que precisamente ahora, en este momento, estamos firmando un convenio con la Federación de Salud Mental para situaciones de emergencia en la que las familias de las AMPAs de los centros educativos pues nos hagan llegar a alguna situación de emergencia como lo que estabas contando, de que había una necesidad urgente de un psiquiatra o de un psicólogo o de una atención en salud mental, y había listas de espera de muchísimo tiempo, ¿no? Para ver de qué forma nosotros podíamos facilitar y hacer de puente entre esas familias y algunos profesionales que trabajan en la Federación de Salud Mental. Y luego, como madre, también quería transmitiros algo que yo siento y que muchas de las familias con las que hemos estado hablando y que se han puesto en contacto con nosotros nos han transmitido, ¿no? Nos han transmitido que sienten que como que han abandonado a sus hijos, ¿no? Por las circunstancias. Que era necesario, muy necesario, salir a trabajar, sobre todo después de los ERTEs y después de muchos despidos y después de muchos cambios laborales que han tenido familias, pero la situación desbordaba a muchísimos de nuestros hijos, y en el caso de los que también teníamos niños en primaria, la situación también nos causaba yo, por ejemplo, personalmente tenía la sensación de ir abandonando a mi hija, un día en casa de una abuela, otro día en casa de otra abuela, otro día la dejo a la vecina hasta que llega la chica que viene a limpiar y se puede quedar con ella. O sea, era una sensación de a ver qué hago con esta niña porque no me la puedo llevar. Yo creo que creo no, sí la hemos sentido, ese abandono, que no sentimos que sea vuestra culpa. Por lo menos yo hablo lo que yo sé, lo que sé de mi círculo, de gente con la que habla del tema. Sabemos que no es culpa de los padres, porque los padres se han visto obligados a estar en esta situación. No han dejado solos porque han querido, nos han dejado solos porque había una pandemia mundial y se tenían que ir a trabajar. Entonces, entendemos que no es su culpa, pero ese abandono lo hemos sentido por parte de todo el mundo, incluidos nuestros padres. Entonces, yo te diría que, habiendo sentido ese abandono, que entendemos que es normal, si quieres solucionarlo, es complicado, porque una vez que te has acostumbrado o has asumido la idea de que te han abandonado, siempre pues cuesta. Que no digo que no se pueda, pero yo lo que haría, mucha comprensión, escuchar mucho, pero de escuchar al 100%, y te digan lo que te digan, sé comprensivo. Porque los jóvenes hemos pasado por situaciones también muy límites. Un consejo que a lo mejor puede servir con el confinamiento, pues yo con mi madre
he tenido también ahí percances y eso. Y en terapia también aprendimos que es bueno hacer cosas que os gusten hacer juntas, aunque sea una tontería. Entonces, veo muy importante lo que decía mi compañero, de escuchar y comprender, sobre todo, aunque creamos que sea una locura lo que acaba de hacer, porque las personas pues a veces no sabemos cómo reaccionar y hay veces que decimos pues me corto, no sé, cada persona reacciona de una manera y no lo hacen porque le hace daño a mi padre o a mi madre, no, lo he hecho porque lo he hecho. Lo que venía a decir que aparte de la comprensión estaría bien hacer algo que os ayude, ¿no? Con mi madre y yo digo, ¿qué hacemos? ¿Qué nos gusta hacer? Si estamos encerrados, ¿qué nos gusta hacer? Y nos quedamos así pensando, pues desayunar juntas. Pues parece una tontería, pero a mí si mi madre viene y me dice desayunamos juntas, indirectamente me está diciendo que está ahí. Y entonces a lo mejor puede ser difícil como madre sacar la conversación con tu hijo, pero sí que puede ser más fácil tener el detalle para que él entienda o ella entienda que estás ahí. Yo no sé, pero cuando hemos estado en plena pandemia, todos hemos tenido la esperanza, y creo que lo hemos comentado en general, de que de ahí tenía que salir una sociedad mejor. Teníamos que aprender de la situación que teníamos. Se han generado también muchas redes de ayuda que a lo mejor antes no estaban y de pronto pues la gente se ha movilizado. ¿Qué habéis aprendido en positivo de eso? Y si os habéis encontrado en vuestro entorno en un ambiente en el que se haya ganado algo, porque estamos hablando de cosas todo como muy en negativo, pero ¿se ha podido aprender algo de eso? Se ha podido comprobar que hay cosas positivas, como por ejemplo que tenemos mucha mayor conciencia de lo social y de, por ejemplo, problemas de salud mental que antes eran tabú, ahora se están empezando a visualizar. Temas como la accesibilidad, como la desigualdad. Y creo que vamos en buen camino. ¿Qué es lo que pasa? Que de manera indirecta, y no quiero meterme con cosas negativas, sí que digamos que la parte negativa le come bastante terreno a la positiva. Entonces, claro, cuesta ver esa parte positiva. Resaltando cosas positivas y a nivel de jóvenes, yo me quedo con muchas cosas. El tema del uso de la tecnología, una tecnología accesible, a mí me ha dado la oportunidad de estar en espacios y compartir con jóvenes de entornos totalmente diferentes que si no hubiese sido de forma virtual, probablemente no hubiese compartido, ¿no? O estado en ese mismo espacio con ellos. O sea que si nos quedamos con lo telemático, con lo positivo de lo telemático, teniendo el recurso, es bueno. O sea, da oportunidad. La tecnología accesible crea oportunidades también, usada de forma responsable. Ha salido aquí también el tema de las redes sociales para personas que se han encontrado muy aisladas y solas, y los jóvenes, ¿no? De forma responsable, yo pienso que ha sido también un aliado en positivo. Y también yo creo que la solidaridad de la gente, ¿no? El que también pues se viera que se han hecho muchos proyectos, que estamos personas detrás de los proyectos, el ser cómplices. Es verdad que, pues como comentaba Javi, que eran muchas las noticias negativas, pero eso también lo hemos vivido. Y otra cuestión es poder entender a los jóvenes, que no es lo mismo hace 5 años el joven que tenía 18, entre los 16 y 18 años, que el joven que ahora ha vivido en pandemia 16, 18 años. O sea, si esto entendemos que no era lo mismo que hace 5 años, pues bueno, ahora hay otros, vamos a adaptarnos, vamos un poco, ¿no?, a preguntarle a la gente joven qué necesita, qué quiere, y con total normalidad. Mira, yo soy una mujer ciega y yo me preguntaba antes, Ale, oye, ¿te importa que te pregunte? Porque ¿qué ves, qué no ves, tal? ¿Cómo te manejas?
No, de hecho me siento cómoda porque tampoco tengo que estar todo el rato explicando, es que me pasa esto, tal, y ya no voy por delante, sino de una forma normalizada, pues lo cuento, ¿no? Entonces también el entender que la situación de los jóvenes ahora es diferente por las circunstancias, pues también la situación de los jóvenes hace 50 años era diferente a la de ahora, a la de hace 10 años y a la de ahora mismo. Entonces vamos a preguntar y dar normalidad a un asunto que yo creo que es de la manera que fluyen las cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo y además lo último que acabas de decir viene perfecto porque yo creo, a ver, para empezar me he dado cuenta que soy un poco negativo, yo me fijo mucho en lo malo, pero bueno, en la forma de mejorar, pero dándole vuelta a que hemos sacado positivo, lo que más me viene, yo creo que nos ha hecho a todos madurar. Y ser más maduros, como somos supervivientes, entonces somos más maduros, hemos vivido cosas distintas, hemos tenido también algo bueno de la pandemia, que es bueno, es como una hoja de dos caras. Por un lado, estar solo nos ha hecho, como has dicho antes, tener mucho tiempo para pensar en lo malo, pero también estar solo te da mucho tiempo para pensar en ti, en cómo mejorar, en cómo evolucionar, te da... Sí, estar solo al final te aporta madurez, yo creo. Entonces, por un lado veo positivo que nos ha aportado madurez a costa de desgracia y de malas situaciones que, bueno, nos han hecho madurar, vale, algo bueno nos han traído. Y luego también creo que nos ha hecho ver la capacidad de organización que tenemos, que todos pensábamos que el mundo era una mierda y que aquí, aunque cayera una bomba, los políticos no iban a dejar de robar. Pues mira, había una pandemia y por lo menos han parado un poquito. Han parado un poco, han organizado lo que han tenido que organizar y ya después seguimos. Pero hemos tenido esa capacidad de organización y hemos visto cómo se ha podido coordinar a un país entero y al mundo entero en situaciones. O sea, hemos visto que hay cosas que sí que son posibles, cuestan mucho, pero si juntas el que hemos visto que se pueden hacer cosas y que somos más maduros, yo creo que esas dos cosas combinadas podrían traer más participación y más, ganas de luchar, que últimamente hay pocas, pero esto es bueno, un halo de esperanza. Enhorabuena por la mesa, estamos todas alucinando, pasándolo súper bien. Yo tengo 3 preguntas, pero van a ser súper rápidas las preguntas y también os pido rapidez en la respuesta. La pandemia ha puesto encima de la mesa que el peso de los cuidados estaba también en las mujeres. Y como personas jóvenes que sois, me gustaría un poco vuestra experiencia personal dentro de vuestras casas en el confinamiento y si esas mamás o las mujeres de vuestras casas sí que hacían un extra comparado con los hombres. Otra pregunta, y es un melón que entiendo que podáis tocar o no, pero no me lo quiero dejar en el tintero por vergüenza. El tema del sexo o de las relaciones sentimentales, no solo de amigos, porque a vuestras edades, a lo mejor hay gente más pequeñina, hay un espectro diferente de edades, pero yo me recuerdo con vuestra edad, 15, 16, 17, 18, no sé, y estaba en pleno apogeo de conocer a chicos, el tonteo. ¿Eso cómo os ha afectado? ¿Cómo, igualmente que con el grupo de amigos o amigas? Y la última es que nos lancéis preguntas para que el ayuntamiento, o sea, preguntas, propuestas, para que este ayuntamiento pues pueda recoger lo que pensáis y ver si a nivel político lo podemos traducir a realidades. Pero sí nos ha afectado obviamente porque nosotros estábamos acostumbrados a salir, estar con gente, conocer a personas nuevas en el instituto, vamos a salir a tal sitio con tu grupo de amigos, conoces personas, pues mira, este chico o esta chica me gusta, no sé, y después encerrarnos, sales después de un montón de tiempo, porque como decía antes mi compañero, sí, después de 3 meses salimos de casa, pero no te juntes con nadie. A lo mejor antes pues iba un poco más ahí, loquilla, ¿no? De, pues mira, este chico voy a comerle la boca, básicamente. Ahora pues ya decías, uy, hay que llevar más cuidado, ¿no?
Entonces, pues después te encuentras como, oye, ¿y ahora cómo conozco a una persona? Hace mucho tiempo que no tengo ese tipo de relaciones con los demás. Se te olvida un poco también cómo hacerlo, también da un poco de miedo. Yo sí he visto como al final, cuando llegó la cuarentena, se tuvieron que repartirse más entre mis padres el trabajo entre los dos, porque al final mi madre trabajaba, el trabajo de mi padre pasó a ser online, entonces mi padre estaba más en casa y tuvo que encargar más de cosas. Entonces yo sí noté la diferencia de que era más igual en ese momento. La pandemia nos ha dejado como un conflicto y esta dificultad de relacionarnos con otra gente debido a la distancia y debido a estar siempre con el móvil. Entonces yo creo que es una cuestión importante y que sigue hasta ahora. Pensamos que nos cuesta ir a ver lo que piensan de mí y si no les gusta, porque en el móvil pues los filtros y muchas cosas cambian y luego cuando lo ves en persona real pues es diferente y dices a ver qué piensa. Bueno, y ya pues las propuestas pues igual que mis compañeros, salud mental y sobre todo lugares de ocio para que se reúnan. Temas de relaciones interpersonales, afectivas, amorosas. Yo creo que sí que ha cambiado mucho la cosa desde mi punto de vista. Por un lado está lo del tema de que al encerrarnos no podíamos conocer gente en persona y antes estaba pues más, yo qué sé, ibas más a lo loco, a quien vieras por la calle que te gustara, te acercabas y le preguntabas y hablabas con esa persona un rato, pero ya te encierras y ya no puedes. Y te acostumbras, tú sigues, al final seguimos hablando con gente, nos sigue gustando gente, solo que en vez de verla por la calle, la veíamos en Instagram y hablaba. Y entonces nos acostumbramos a hablar con la gente a través de las redes sociales. Y tanta fue esa costumbre que hemos llegado a la calle y ya no me quiero acercar a esa. Ya le mando un mensaje a esta, pero la gente en las redes sociales es totalmente distinta a como es en la vida real. Y también yo creo que al ligar a través del móvil se ha generado más inseguridad ¿y qué pensará de mí? Por lo que ya nos cuesta más acercarnos a otras personas. Y luego yo también creo que el tema de que haya empeorado la situación de la salud mental ha hecho que el tema de tener relaciones es mucho más complicado, porque mantener relaciones con otras personas cuando ni tú estás bien ni la otra persona está bien se hace muy complicado. Entonces yo creo que sí, que ahora estamos todos pues, más solteros. Qué complicado sería, o sea, ¿cómo sería la persona que se plantee por primera vez el tener una relación sexual con otra ahora? O sea, yo como cuando uno lo vive, cuando yo lo viví y ahora en la situación en la que estamos. Y es como, menos mal que yo ese tramo lo pasé antes del COVID. Y en cuanto a temas de propuestas, que han hablado aquí mis compañeros súper bien, pero sí que es verdad que me gustaría puntualizar el tema de la accesibilidad en aumentar recursos sanitarios esencial para que la atención sea más rápida y evitarnos sustos, que también la accesibilidad sea para todas las personas. Lo digo por el tema de las distintas discapacidades y también el tema de fomentar las opciones, ¿no? Las oportunidades, todo lo que sea crear oportunidad de manera accesible, o sea, eso es bueno para enriquecer la juventud, para enriquecer Murcia, para enriquecerlo todo, porque si yo pongo un transporte accesible va a hacer que haya más movimiento hacia la ciudad, que se anime más gente a estudiar o a trabajar en la ciudad. Si yo trabajo, yo gano dinero, yo compro, o sea, todo es un círculo. Creo que también nos ayuda a tener una estabilidad. También me gustaría poner en valor el trabajo durante la pandemia de los trabajadores sociales y trabajadoras sociales, y creo que son una figura totalmente esencial en cualquiera de los ámbitos, ya sea en educación, en la salud, en todos los ámbitos, y creo que sería una alternativa a lo que estaban comentando antes de
de que todo pase por el filtro de la psicología, que si es un problema social, que se atienda con profesionales de lo social, y si es un tema que tenga que pasar por el campo de la psicología, que se trate en su justa medida. Bueno, pues creo que vamos a dejarlo aquí. Un placer haberos escuchado. Creo que ha sido una mesa súper interesante. Yo estoy alucinado, ha sido sorprendente la cantidad de cosas que han salido, cómo las habéis expresado. Yo he participado en otros debates súper intelectuales, ¿no?, sobre lo depresivo de estos tiempos, ¿no?, sobre Bifo, Berardi, pero escucharos a vosotros y contarlo en primera persona, ¿no?, se me ponen los pelos de punta. Ha sido sorprendente lo primero y muy interesante. Muchas gracias al público, muchas gracias a la organización. Creo que bueno, podéis estar muy contentos, Matete. Ha sido un éxito. Yo creo que estamos contentos todo el equipo.